Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos al canal. El día de hoy, como ya se habrán dado cuenta, estoy inaugurando una nueva sección a la que vamos a denominar K-Popedia. No sé si este nombre va a ser el definitivo o temporal, pero en este, digamos, nuevo formato, por así decirlo, hablaremos sobre los grupos, ¿no? Es decir, curiosidades como si yo te los estuviera presentando. No es como mi otra sección de K-Popgrafías, en donde prácticamente te hablo de toda la biografía del grupo. También, como te habrás dado cuenta, a partir de hoy el nombre del canal ha cambiado a El Monitas K-Pop. Esto pues obviamente para que se quede con la esencia de El Rincón de las Monitas Chinas, pero pues obviamente para hacerlo más corto y más fácil de recordar y de buscar. Ahora, fuera de eso, vamos a comenzar, que el video es muy largo. Recientemente Billie hizo su comeback, así que no hay mejor momento para presentarte a tus posibles futuras bayas. Lo primero para comenzar a seguir a Billie es saber el porqué de su nombre. Y bueno, Billie tiene el significado de expresar el yo interior que todos tienen y con el que pueden empatizar, o sea, nuestro lado B. Su nombre del fan club es Believe. Esto pues hace alusión a la palabra en inglés believe, que es creer. Es porque Billie y los fanáticos confían el uno al otro. Ahora, ¿cuál es el lema de Billie? Believe you. Hello, we are Billie, que normalmente es la forma en la que se presenta. Ahora, antes de pasar a hablar un poco sobre las chicas, te tengo que hablar un poquito sobre su predebut, ya que el 27 de octubre se lanzó una canción para los fans que ha sido titulada como Flower. Esto en el canal de YouTube del grupo. Más tarde se confirmó que esa canción aparecerá en el álbum debut del grupo. Ok, esto fue el 27, ya que ellas sacaron esta canción en pre-debut. Después, el grupo debutó el 10 de noviembre con 6 integrantes. Esto con la canción Ring Ring. Y no te hablo de esta canción, sino de esta otra. Su debut fue con un mini álbum llamado The Village of Perception Chapter 1. El 19 de noviembre, apenas unos días de haber debutado, el grupo se convertiría en un grupo de 7, añadiendo a Kim Soo-yeon, participante y finalista de Girls Planet 999. Ok, antes de añadir a Kim Soo-yeon, se supone que las chicas y la agencia hablaron al respecto y pues esta conversación se tornó demasiado positiva que decidieron incluirla. Además de eso, Kim Soo-yeon cambió su nombre a Sean e hizo apariciones antes del comeback del grupo, es decir, ella se unió después de que el grupo debutó y hizo apariciones antes del primer comeback. Después, el 4 de diciembre, se lanzó un comunicado que harían su primer comeback el día 14 de diciembre ya con 7 miembros. Y por último, con la introducción general de Billie, recientemente han hecho su comeback con su segundo mini álbum, que es The Collective Soul Unconscious Chapter 1. Nombres muy largos, pero la verdad es que a mí en lo personal me encanta. El regreso de ellas fue el 23 de febrero con la canción Ginga Minga Yo, entre paréntesis The Strange World. Y por último, Billie no tiene líder. Pero bueno, ¿quiénes son sus integrantes? Y antes de esto, por favor toma nota para que vayas preparándote para elegir a tu futura bias. Primero, mi bias es Moon Sua. Muchos mancos te dirán que ella solo la conocen por su hermano, que es Moonbin de Astro. Pero de parte del tío Monitas, diles que están totalmente equivocados y te explico el porqué. Nacida el 9 de septiembre de 1999, con su personalidad introvertida, ya que si a ti te interesa lo que es el MBTI, ella es ISFP, lo que indica que es introvertida. A pesar de lo que te voy a contar, te recalco que es introvertida. Número 1. Ella es considerada una mariposa social. Prácticamente indica que es muy amigable, muy sociable. Y una vez mencionado eso, te comento que ella es cercana a muchas celebridades femeninas, tales como Hazy, Judy, Jessie de Fiestar, Shinbi de GFriend, Jiu de Card, Jisoo de Blackpink, Jiyoon de 4 Minute, Yorum de Hill of Venus, Sohyun de Akdon Musician,
y también de la actriz Kim Se-ron. O sea, prácticamente se codea con los famosos. Pero ahora sí, aquí es la parte donde le muestras a la gente el por qué Moonsua calla demasiadas bocas y no brilla por la fama de su hermano. Ella formó parte de YG Entertainment por 10 años. Incluso estuvo en The Future 21, que prácticamente, si mal no recuerdo, pudo haber debutado con Blackpink. Incluso después de 10 años, ella dejó la agencia para unirse a Mystic Story el mismo año. Además de eso, pues mucha gente rumoraba que se salió ya que no pudo debutar en Blackpink. Desde el 2011, ella apareció en un video de G-Dragon y de Top en la canción Knockout. No te basta con eso. Ella participó en un Pretty Rap Star, ganando atención y respeto por muchísimas participantes. Entre ellas las que ya te mencioné, que son sus amigas, que son Hazel, Jessie y Trudy. Además de eso, hizo dueto con Suhyun de Akmu en un Pretty Rap Star 2. Así que, ojito. También apareció en el capítulo final de Show Me the Money 4 junto a las demás chicas de un Pretty Rap Star 2. Además de haber aparecido en un drama corto llamado Magic Cell Phone en el 2016 como amiga de la protagonista. Bien, después de que ya has visto cómo se desempeña en el rap, ella puede decir fácilmente la siguiente línea. Pero parto en 20 a tu rapero favorito. Pero bueno, ahora vamos con unas curiosidades. A ella la llaman la mood maker, o lo que hace referencia a que ella es quien pone el humor o el ambiente entre las chicas. También la llaman Su-mile, que es como una alusión a smile, porque pues es muy sonriente, ¿no? Sus roles en el equipo son main rapper y lead vocal. Además de eso, también la consideran la madre del grupo y pues la que prácticamente se la pasa limpiando. Entre sus hobbies está ver Netflix y tomar fotos. Su modelo a seguir es Ciel, y parte de sus encantos son los Indian Dimples, o de otra forma, son como esos hoyuelos que se forman en las mejillas, pero no son simples hoyuelos, sino es un poco más pronunciado, que viene como de media nariz hasta abajo. Ahora, ella dice que por un solo día le gustaría vivir como su compañera Suhyun. Esto para poder tener horarios y planes, ya que normalmente pues así es como se la vive su compañera. Además de eso, se declaró gran fan de Oh My Girl. Además, tiene un lema que es: hay un tiempo para todo. Ahora que hemos mencionado a Suhyun, te comento. Su nombre completo es Kim Suhyun, nacida el 5 de enero del año 2000. Ella es actriz bajo Family Actors, además de estar firmada con Mystic Story. Además, ella es la main vocal, lead dancer. Su personalidad también es introvertida. Su MBTI es ISFJ. A ella quizá la puedas conocer principalmente por haber aparecido en Produce 101. El 18 de noviembre del 2020, yo subí un video donde te hablaba sobre los afectados por esa manipulación. Lamentablemente, ella fue una de esos afectados por manipulación. Ella también participó en Mix9 en el 2017. Y hablando de su carrera como actriz, ella ha aparecido en Girls' Generation 1979. También apareció en la primera y segunda temporada de A-Team. Esto junto a Now de April. También apareció de cameo en Go Back Dating. También apareció de cameo en Top Management junto a Eunbin de CLC. También aparece en Just Dance, en Refill 야, 이제 고3인데 공부 얘기하지 마. 이제 공부해야 돼. y 2020 de nuevo con Now de April. Adicional, ha aparecido en dos videos musicales de ya un artista pues un poco grande, que es Jun Jong Shin, que es un solista pues ya a lo mejor de gente más grande, ¿no? Estamos hablando de una persona de cerca a lo mejor de 40, 50 años, por lo que posiblemente no lo conozcan, incluyéndome. A pesar de su carrera como actriz, se dice que la agencia quería hacerla una artista más completa y por eso la pusieron en Billie.
Y entre curiosidades, como ya lo habrás pensado, ella es muy cercana a Nahum de April, ya que se han encontrado en diversos dramas y entre sus hobbies está hacer rosarios, su modelo a seguir es Ayu y si pudiera vivir un día en la vida de alguna compañera le gustaría ser Haram. Esto pues debido a la voz de Haram. Y su lema es: trabaja duro, juega duro y juguemos cuando sea necesario. Por último hemos hablado de Aram o Haram, como lo quieras pronunciar. Pero pues ¿por qué vamos a hablar ahora de ella? Lo primero es que tenemos menos información. Sin embargo, la que tenemos es muy interesante. Lo primero es que ella nació el 13 de enero del 2001. Su personalidad es INFP, o sea, extrovertida. De ella sabemos que es gran fan de Girls' Generation y Taeyeon. O sea, ella es súper fan de Taeyeon, es Taeyeon Bias. Además de ser gran fan de Taeyeon, también le gusta Ariana Grande. Ella ganó el concurso de Everything de la SM Entertainment y debido a eso recibió entrenamiento vocal de sus coaches. Después ella fue trasladada a la subsidiaria que conocemos ahora como Mystic Story. Ella ha aparecido en el canal de YouTube de GA La La La. Esto cantando Egotistic y una canción de Taeyeon que es la de Spark. Después de la información que te he brindado, ya habrás adivinado que ella es la main vocal de Billie. ¿Nani? Incluso, su alias es la Power Main Vocal. Y también la apodan Rami, como Aram, Aram y. Eso es como un cariño entre coreanos. Uno de sus hobbies es ver fútbol soccer. ¡Sí! Ella audicionó con la canción de Free Somebody de Luna. Y pues digamos que entre todos sus encantos y hobbies en su mayoría giran en torno a su canto. A ella le gustaría vivir un día como Suki. Esto porque quiere vivir en el campo. Por último, su lema es Let's be thankful, o sea, seamos agradecidos. Ahora que hemos hablado sobre Tsuki, te voy a mencionar quién es. Su nombre completo es Fukutomi Tsuki. Como te habrás dado cuenta, ella es japonesa. Nació el 21 de septiembre del 2002. Quizá la hayas visto estos últimos días, ya que una fancam de ella se volvió viral en las redes. En YouTube no tanto, pero al menos tanto en Facebook, Twitter y TikTok, pues estuvieron rondando clips de una presentación donde la hateaban por exagerar sus expresiones. Pero bueno, la gente no entiende que de eso se trataba la presentación, de ser exagerada. Pero en fin, en cosas interesantes, ella es de personalidad extrovertida, ya que su MBTI es INFP también. Ahora, pasando a las cosas interesantes, ella formó parte de la SM Entertainment siendo una trainee y además en aquel entonces la reconocían con el apodo de Rabi. Y además es amiga de Ning Ning de aespa. También participó en la 15ª audición de JYP Entertainment. Ella es ex miembro de un grupo de J-Pop, o mejor dicho, a la subunidad llamada Magicure, de cual el grupo principal se llamaba 7+Me Link. Ella participó en Pop Teen Magazine. Esto pues es una revista japonesa. Incluso apareció con su compañera Kim Shi-yeon, de la cual todavía no te hablo. Pero bueno, en dado momento se rumoraba que ella aparecería en Nisi Project, pero entonces se le vio en Mystic Story. Ahora les voy a contar mi historia favorita de Billie hasta el momento y bueno, gira en torno a Tsuki. Cuando ella todavía vivía en Japón, trabajaba en una franquicia americana donde vendían papas fritas, hamburguesas y malteadas. Ella trabajaba medio turno en esta franquicia para poder guardar dinero y en algún momento poder viajar a Corea y cumplir su sueño de debutar. Su fandom se llamaba Taru Taru. Su logo es una luna. Su comida favorita es el ramen y algo llamado algo así como caldo o estofado de costillas. Sus grupos favoritos son Blackpink, Twice y un grupo japonés llamado Aimo. Sus roles en el equipo son profesora de danza brillante, por así decirlo, y profesora de japonés. Sus pasatiempos son ver
animes o dibujos animados, dibujar, pintar y jugar a videojuegos. Se dice que su habilidad especial es la danza coreana, según pues alguna información que pude recabar. Sus modelos a seguir son las Girls' Generation y BoA. Parte de sus encantos son sus hermosos ojos. Si ella pudiera vivir un día como alguna de sus compañeras, le gustaría ser Moonsua. Esto porque pues ella es muy buena rapera. Su lema es: no intentes hacerlo mejor que los demás. Tratemos de hacerlo mejor hoy. Muy bien, y ahora vamos a hablar de Sean, o mejor dicho, Kim Soo-yeon. Ella pues quizás es una de las integrantes más conocidas, ya que apareció en Girls Planet. Pero antes de adelantarnos te comento, ella nació el 28 de enero del 2003, y como te habrás dado cuenta es de las más jóvenes. Su personalidad creo que sobra decir que es extrovertida, ya que su MBTI es INFP. Y como muchos sabrán, y ya lo mencioné, ella participó en Girls Planet, estuvo en la célula considerada como las All-Rounder. Si no sabes qué es el término, prácticamente es una integrante, una persona que puede hacer de todo, tanto rap, canto y baile. Y si no me crees, nada más checa estos clips. 내 사랑은 새빨간 rose 지금은 아름답겠지만 You're better than How'd you rate you? Hey! You must have confused me, 사랑이란 빨간 불씨 불어라 바람도 pero qué equipazos son esas All-Round. Pero bueno, ella quedó en 10ª posición en Girls Planet, o sea se quedó a un solo puesto de debutar. Como mencioné al inicio, ella se unió a Billie después de que sus compañeras habían debutado. Ella estudió en Hallyu Multi-Art School. Fue una influencer de belleza y maquillaje de ojos antes de su debut. Como te habrás dado cuenta, tiene una mirada demasiado bellísima y que te cautiva. Y pues obviamente esto lo hicieron ver muchísimo incluso en Girls Planet, donde siempre la elogiaban por sus expresiones. Ella fue aprendiz de A-Team Entertainment y fue una de las miembros de la alineación original del grupo Bugaboo. Su personalidad es el tipo de personalidad que llaman 4D, o sea, hace como una persona encantadora y divertida. Ella dice que su más grande encanto es su sexy carisma. A ella le encantan los bubble tea, los gatos y los videojuegos. Sus hobbies son ver películas de zombies y fotos de gatitos. Y algo que posiblemente toque muchas fibras es que la canción favorita es She Is. Esta es una canción de Jonghyun de SHINee, en paz descanse. Es muy diligente y estricta consigo misma, siempre estudiando cosas nuevas, practicando y haciendo ejercicio. Además, ha demostrado parte de su flexibilidad en el baile. Sabe tocar el piano y la guitarra, y su sueño de niña era ser guitarrista. ¿Se imaginan viendo a Kim Soo-yeon o Sean tocando como Aeyoung de After School? Uf, ya solo faltaría eso para ser una all-rounder definitiva. En este caso, no encontré si quería hacer o vivir la vida de alguna miembro por un día, pero pues bueno, es Kim Soo-yeon. Su lema en Girls Planet fue vocal, dance y rap. Déjate seducir por los infinitos encantos de una all-rounder. 명 모두 보컬, 랩, 춤이 가능한 올라운더이지만 각자 다른 매력이 있다는 장점이 있습니다. Bien, ahora vamos con Osato Haruna. Ella es la más misteriosa del grupo, ya que es la que menos información hemos encontrado después de una exhaustiva búsqueda. Lo primero entre la información que pudimos encontrar es que nació el 30 de enero del 2006. Y como te habrás dado cuenta, y si no te comento que ella es la magné del grupo, o sea, es la más joven. Es originaria de Osaka, Japón, con su personalidad extrovertida, ya que su MBTI es igual que la mayoría de este grupo, es ESFP. Ella entró el año pasado a Mystic Story, el mismo año en que debutó. Anteriormente ella pertenecía a la academia GP Studio. Y ella, pues obviamente al ser la más joven de todas, tiene apodos, y entre ellos hay uno que es la Turtle Magne, o sea, la tortuga joven, la tortuga más pequeña, ¿no? Y también le apodan Runa.
Esto por Haruna. Uno de sus hobbies es ver películas, y entre sus modelos a seguir es Silky de Red Velvet. Su encanto es el lunar debajo de su ojo, y a ella le gustaría vivir un día en la vida de Aram. Esto pues debido a su bonita voz. El lema de ella es: lo haré hasta que pueda. You are dead. Vamos con la última integrante, pero no menos importante, Shiyun. Lo primero es que nació el 16 de febrero del 2005. Su personalidad es introvertida ya que es INFP. Ella ha aparecido en varios performances en la televisión. Incluso aparece en el teaser de Love Style del grupo Boyfriend. No sé si lo conozcan, pero es un grupo donde había dos hermanos gemelos. Antes de unirse a Mystic Story, perteneció a dos academias. Una que es Deaf Dance School y Millennium Dance Academy. Y se dice que Shiyun pasó su audición en abril del 2019 y se convirtió en aprendiz en Mystic Story casi al mismo tiempo que Aram. También apareció en un artículo de Reuters, que es un proveedor de noticias o prensa coreana, por decirlo así, en el que hablaban de los aspirantes a K-pop trainees. O sea, lo que es antes de un trainee. Ella ha sido una modelo regular en Pop Team, justo como te había mencionado anteriormente en el perfil de Tsuki. Ambas han pertenecido a esta revista, que es como una revista fashion de Japón en cuanto a jóvenes o niños, si no recuerdo mal. Es algo curioso, ya que ella es la más alta de todas y mide unos 70 metros con 0.5 centímetros. Es amiga de la aprendiz de Cube Entertainment, Yu Gaul. Esto debido a que las dos eran compañeras mientras asistían a la academia Deaf Dance School. Ella llora muy fácilmente y es muy cercana a Tsuki. Sus modelos a seguir son Ayu y Lisa de Blackpink. Mucha gente le ha dicho que parece a Doyeon de Wikimiki. Ella dice que le gustaría vivir un día en la vida de Haruna porque ella es muy linda. Por último, para terminar con su perfil, sus lemas son sencillos. El primero dice: funcionará. Y el segundo es: puedo hacerlo. Con toda esa información, damos por terminado el primer video de K-Poppedia. De momento, esa es toda la información que he podido recabar. Si hay alguna información que te gustaría saber adicional, déjamelo en los comentarios para añadirlo en mis próximos videos de esta sección. No te olvides de suscribirte, de compartir mucho este video, que me ayudas muchísimo ya que me esmeré demasiado en conseguir toda esta información. También no te olvides de suscribirte y de activar la campanita para que tus favoritos no caigan en el flop. Fuera de eso me retiro y nos vemos hasta un próximo video.